Vamos a resolver dos problemitas de este paquete de problemas número 5. Vamos a resolver el número 8 y el número 9. Empezamos por el número 8. Ya hemos resuelto problemas de este tipo donde trabajamos con lo que hemos denominado diagramas fuerza, desplazamiento, P versus delta. Este tiene sus características interesantes que vamos a ver en los diagramas que sigue. Pero bueno, veamos que nos están pidiendo el esfuerzo máximo que hay en el cable BD, la deflexión máxima en el punto C, el desplazamiento final del punto C. Eso si estamos hablando de que se aplica una fuerza de 0 hasta 50 kilonewtons. O sea, Q va desde 0 aumentando hasta 50 kilonewtons y después se vuelve a 0 otra vez, es decir, se descarga. Estos cables inicialmente están estirados, lisos, por decirlo de alguna forma. No hay ninguno que quede colgando, no hay ninguno que quede más tenso que el otro, ¿verdad? Los dos están estiraditos sin soportar carga y entonces se pide eso, máximo esfuerzo que en esa condición de carga experimenta el cable BD, máxima deflexión de este punto, el desplazamiento final de ese punto después de que se llegó a la carga cero. Y aquí nos dicen, considere cuidadosamente la imposibilidad de que algún cable soporte fuerzas de compresión. Es una característica de los cables por definición de cable. Y nos piden el diagrama P versus delta del conjunto y de cada uno de los cables y explicar con esas ayudas las particularidades del proceso de carga y descarga. Entonces aquí tenemos la solución de este problema. Tengamos en cuenta varias cosas importantísimas. La ecuación de equilibrio, bueno, antes de eso, el problema es un problema estáticamente indeterminado y deben considerarse condiciones cinemáticas particulares. O sea, hay que interpretarlas del problema, esas condiciones cinemáticas. El comportamiento elástico es válido hasta que el primer cable entre en fluencia, aunque los dos cables tuvieran la misma sección transversal y el mismo material como es en este caso, ya vamos a ver que no puede analizarse tan simple como en otros casos. Entonces vamos a partir de primero del análisis de las condiciones de equilibrio. Aquí hay un diagrama de cuerpo libre de la barra. Repasemos un momento en qué consiste el problema de nuevo. O sea, estamos hablando una barra rígida, infinitamente rígida, con un pasador por aquí, de manera que ese pasador permite este desplazamiento de la barra rígida. No se flexiona la barra rígida, no se deforma. Y al aplicar la fuerza Q y estar estos cables sujetos en los puntos B y C, los cables se van estirando, van aceptando su parte de la carga que les corresponde en el sistema y se van estirando. Pero nótese que al existir este giro, cada cable se deforma diferente. Este se va a estirar más que este en una relación que podemos analizar geométricamente. Por otro lado, la ecuación de equilibrio es otra, ¿verdad? No podemos simplemente decir suma de fuerzas en Y igual a 0, porque aquí lo que cabe es decir que la suma de momentos con respecto a A es igual a 0, es decir, esta fuerza por este brazo palanca, esta fuerza por este brazo palanca producen un momento para arriba de acuerdo con la regla de la mano derecha que equilibra el momento de Q, que es para abajo de acuerdo con la regla de la mano derecha, y entonces no podemos plantear simplemente suma de fuerzas en X igual a 0. Aquí está planteada las ecuaciones. No voy a repasar
como es costumbre, los cálculos detallados, sino que voy a explicar a grandes rasgos el problema. Por otra parte, aquí mismo en este diagrama de cuerpo libre está mostrado el fenómeno cinemático, ¿verdad? Esta línea por aquí nos da una idea de cómo esta barra gira con respecto al punto A, y por lo tanto este delta, este desplazamiento del punto B es diferente que este desplazamiento del punto C. De hecho, al ser esta distancia igual a esta, este desplazamiento es la mitad de este, o este el doble de este. Entonces, importantísimo hacer esas dos diferencias con otros problemas que hemos resuelto, donde la ecuación de equilibrio es otra, aquí está, y donde la cinemática es totalmente diferente de como la hemos venido planteando. Ustedes pueden hacer aquí el análisis geométrico y encontramos entonces que delta en C, que delta en B es la mitad de delta en C. Aun cuando los dos cables tienen la misma longitud, esto va a suceder. Los dos cables tienen la misma longitud, tienen la misma área, y vamos a tener este fenómeno cinemático diferente. Y la otra cosa muy importante de tener en cuenta es que al tener alargamientos diferentes cada cable, el momento en que cada cable entra en fluencia es diferente. ¿Okay? Y por lo tanto, los diagramas carga, tensión en este caso, carga versus alargamiento, también tienen sus requerimientos particulares. Por ejemplo, uno es que yo me voy a referir siempre a un mismo delta, tanto en los diagramas de cada carga por separado como el diagrama final. Es decir, aquí falta decir que esto es delta C. Mismo delta, ¿para qué? Para que podamos sumar estos diagramas según plantea esta ecuación de equilibrio. Y esa es la otra cosa importantísima. Nos aseguramos el mismo delta, pero cuando sumemos estos diagramas no es este más este, sino que responde a esta ecuación de equilibrio. Es decir, Q va a ser la mitad de la tensión en B y la tensión en C. Por eso aquí está especificado. Vamos a borrar esto un poquito para que el lápiz que hay detrás no distorsione el dibujo, ¿verdad? Esta Q no es la tensión en C y la tensión en B, sino que es la mitad de la tensión en B, como plantea la ecuación de equilibrio. Esas son dos cosas claves a tener en este problema. De manera que este diagrama Q versus delta tiene en cuenta la cinemática por un lado y tiene en cuenta la estática por otro lado. De manera que ese es un cuidado importantísimo. ¿Y cómo es que aquí es delta C para la tensión en C y aquí también es delta C para la tensión en B? Bueno, yo simplemente puedo decir cuando C se mueve tanto para abajo, cuánto es T. Y cuando C se mueve tanto para abajo, cuánto es TC. Y por eso es que puedo hacer los diagramas aquí. Vamos a verlo de otra manera. Si aplico una carga y esto entra en fluencia, yo sé para qué alargamiento entra en fluencia, pero tengo que averiguar cuánto él era delta C para poder hacer este diagrama de la forma correcta. Aquí pueden repasar los cálculos de esta información y bueno, vamos a ver algunos datillos. Aquí calculamos, vamos a ver por dónde lo tenemos por aquí, delta en C para la fluencia en el cable C. El C es más directo de calcular porque este cable se estira, lo que se mueve se mueve C,
es decir, delta C, que es lo mismo para Q, ¿verdad? Entonces, tenemos la deformación de fluencia del cable C por la longitud, que es el esfuerzo de fluencia entre el módulo de elasticidad de la deformación de fluencia por la longitud del cable. Eso nos dice que para que C entre en fluencia se debe alargar, se debe moverse 3,45 milímetros para abajo. Aquí está. ¿Y cuánto es la tensión de ese cable? Bueno, la tensión de ese cable es el esfuerzo de fluencia por el área. Eso nos da 34,5 kilonewtons. Pero ¿qué pasa en B? Cuando aquí se estiró 3,45, aquí lleva apenas la mitad. Eso quiere decir que este cable no ha entrado en fluencia porque tiene la misma longitud, la misma área, y todavía le falta que aquí se mueva hasta el doble para que este alcance la misma deformación de fluencia. Entonces, por eso este otro cable tiene que entra en fluencia hasta que aquí se alarga 6,9 milímetros. En este análisis que estamos haciendo de cada diagrama por separado, no estamos todavía mezclando nada entre ellos. Simplemente estoy haciéndole un gráfico de qué tensión hay en el cable C cuando entra en fluencia, y estoy haciendo, averiguando qué tensión hay en el cable B cuando el punto C se ha movido 3,45, todavía no ha entrado en fluencia, solo lleva la mitad. Pero cuando ya se ha desplazado el punto C 6,9 milímetros, ya entró en fluencia. Entonces esto hace la diferencia desde el punto de vista cinemático. Y el otro detalle que les mencioné es que aquí debemos tener en cuenta entonces los aspectos estáticos, es decir, Q es la tensión en C más la mitad de la tensión en B por esta ecuación de equilibrio que tenemos aquí. ¿Verdad? Entonces, el resto, ya una vez habiendo tenido estos cuidados con C y con, básicamente esos cuidados con C y teniendo presente los datos que corresponden a cada par, sumamos los dos diagramas teniendo en cuenta esta ecuación. Entonces, aquí hay 34,5, cuando delta se mueve 3,45, aquí hay 34,5. Y apenas hay 17,5 en B. Pero todavía, ¿cuánto es aquí? Aquí no es 34,5 más 17,5. ¿Verdad? Es 34,5 más 17,5 entre 2, recuerden la ecuación de la estática. Entonces así encontramos este valor, que es 43, 34,5 más 17,5 entre 2, 43. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, aquí cuando C se ha movido 6,9, ya este había entrado en fluencia, mantiene 34,5, y entonces ¿cuánto es esto? Es 34,5 más la mitad de 34,5, que es 51,7. O sea que aquí entró en fluencia un cable y aquí entra en fluencia el otro cable. ¿Verdad? En este problema en particular nos dijeron que se cargaba de 0 a 50 kilonewtons. Aquí hay 51,7 cuando esta entra en fluencia, o sea que estamos antitos. Aquí estamos en 50 kilonewtons. ¿Qué pasa cuando se descarga? Bueno, los dos materiales son elastoplásticos. Entonces, cuando se está descargando para abajo, digámoslo de esta forma, los dos cables se descargan elásticamente y por lo tanto estas dos líneas son paralelas. Carga elástica, descarga elástica. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esto llega hasta aquí y después se mueve por aquí? Bueno, porque cuando se viene descargando, resulta en que hay algún momento en el que este cable, que ya había entrado en fluencia, vamos a ver esto, estamos analizando un punto que está por aquí. Este cable, que ya había entrado en fluencia, se va a descargar
y va a querer detenerse de la carga, digamos como por aquí. Vamos a corregir ese dibujito aquí un poco. Este punto de desplazamiento en C tiene que coincidir con esta distancia, ya vamos a ver cómo. Entonces, este se descarga elásticamente, pero va a mantener una deformación residual, porque ya tuvo deformaciones plásticas. Mientras que este se cargó hasta aquí, y este no ha entrado en fluencia, de manera que al descargar tiene que venirse hasta cero. ¿Cómo interpretamos eso aquí en este diagrama? Los dos se descargan elásticamente. Este otro ya no va a seguir descargándose más cuando llegó a este alargamiento. Y deja de jalar, deja de descargar. Pero este cable, cuando hemos llegado hasta esta deformación, este cable tiene que seguir descargándose hasta cero. Eso quiere decir que ese cable sigue jalando la barra AB, la sigue jalando hasta que la devuelve a su posición inicial, porque, bueno, despreciamos el peso de AB, y entonces ese cable, aunque este que entró en fluencia primero, se va a descargar hasta quedarse por aquí, este otro sigue jalando hasta cero. Vamos a verlo aquí en este diagrama. Este entró en fluencia primero, digamos que esto estaba así, y los dos van jalando la barra hasta, la van jalando y poniendo horizontal. Pero ya llega un momento en que este no va a devolverse más. Este lo sigue jalando hasta que otra vez queda horizontal, porque el comportamiento es elástico, pero este se quedó estirado un poco. Eso es lo que quiere decir este diagrama. Este se quedó estirado una cierta cantidad de centímetros que ustedes pueden calcular ahí, y este sigue jalando la barra hasta cero. Entonces ahí les dejo esa explicación muy general del problema, para que ustedes repasen los números con estas explicaciones que acabo de dar. Insisto, pónganle mucha atención a este cambio en la pendiente del diagrama, a esta ecuación estática que es diferente, y a esta ecuación cinemática que es diferente a los problemas que hemos visto hasta ahora.